Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería hacer un vídeo que tiene que ver un poco con el conflicto entre Israel y Palestina, más concretamente en la zona de la Franja de Gaza, más concretamente con los grupos de Hamas y Hezbollah. Bien, finalmente terminamos con todo ese asunto de la Segunda Guerra Mundial. Otra vez, ¿algo más por hacer? Fronteras de países, etcétera. Colonicé Palestina después de la última guerra mundial y es un desastre. ¿Desastre cómo? Pensé que te encantaba colonizar. Están todos peleando entre ellos, todos quieren su propio país. Qué situación complicada. Es tu culpa, Reino Unido. Le prometiste a los árabes y a los judíos su propio país. Jamás esperé que se lo iban a tomar en serio. Hago este vídeo, queridos hermanos, no para traer novedades, no para traer revelaciones de lo que va a suceder en los próximos días, pues la verdad no lo sé, pero sí para hacer una reflexión. Soy una persona, y yo sé que muchos de ustedes también lo son, que cuando suceden ciertas cosas siempre me gusta reflexionar y aprender de los acontecimientos. Creo que una de las cosas que nos ayuda a crecer, una de las cosas que nos ayuda a madurar y una de las cosas que nos ayuda incluso a santificarnos es aprender de las cosas que han sucedido, meditar, reflexionar en ellas y no cometer los mismos errores. Desde que empezó el anuncio del conflicto en Israel, nos dimos cuenta, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que eso fue un tema, boom, se viralizó. En nuestro canal hicimos algún vídeo compartiendo alguna información de las noticias, se vio bastante, se vio mucho. Pasamos algunos reportes conforme nos llegaban de algún amigo pastor que estaba allí, que vivía en la zona de Jerusalén y cosas similares. Entonces, muchísimos canales empezaron a sacar mucha cantidad de vídeos sobre ese asunto. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Ya no se habla. Parece que el conflicto ya no está, ¿verdad? Parece que ahora ya la mayoría de canales hemos vuelto a otros temas, hemos vuelto a otros asuntos, nos hemos vuelto a centrar en otras cosas, pero ¿acabó el conflicto? ¿Se solucionó el problema? ¿Hay paz ahora? ¿Ya no está cayendo más gente en combate? No. El conflicto continúa, los muertos se cuentan por miles y miles ya. Siguen habiendo días en donde Israel está avisando y diciendo, mira, desaloja esta tarde esta área porque vamos a tirar allí, vamos a tirar un ataque hacia ese lugar porque sabemos que allí está Hezbollah y tenemos el objetivo de acabar con todo ese grupo, con todo el grupo Hamas. A pesar de que han intervenido lugares como Egipto, la tensión con Irán crece, Estados Unidos ha intentado mediar, buscando un poquito de paz entre ambos grupos y que se sosieguen y se calmen y dejen de estar un ratito toda la batalla. No se ha conseguido. El conflicto continúa, el conflicto avanza, la gente sigue cayendo en combate, niños, adultos, soldados, muchas cosas están pasando. Pero la cuestión es, ¿por qué ya no se habla tanto de esto? Si todavía están pasando cosas, si todavía están sucediendo desgracias en medio de todo esto, ¿por qué ya no se habla tanto? ¿Por qué parece que pasó de moda? Bueno, tenemos que entender algo. Esto sucede casi siempre y vamos a enfocarlo desde el punto de vista nuestro, de los cristianos, de los creyentes. La primera cosa que quiero comentar es que lo que sucede allí no es nuevo, no es nuevo. No es, wow, han estado en paz toda la vida, han estado tranquilos toda la vida, nunca ha habido conflicto, nunca ha habido enfados y de repente hubo un conflicto. No es así, no es así. Este conflicto ya no nos vamos y podríamos ir a hacer un repaso histórico, incluso desde la escritura, pero este conflicto no es reciente, es antiguo. Nosotros ya no hablamos ni siquiera del tema de Isaac, Ismael, las dos familias que se van desarrollando, los dos linajes que van avanzando, el conflicto entre ellos. No, incluso desde la formación del conocido Estado moderno de Israel, siempre ha habido conflicto por tema político, por tema económico y por tema territorial. Tenemos que entender que ahí hay un grupo de personas que consideran que unos son invasores y otros que los otros son invasores. Y ambos grupos reclaman una tierra que afirman ser suya por derecho. Ambos grupos reclaman una tierra que afirman que les pertenece, que no es de nadie más y harán lo que sea necesario de vez en cuando para tener dominio absoluto sobre ese fragmento, sobre ese pedazo de tierra. Eso es una realidad histórica. Lo que pasa que a lo largo de los años hay sustos y luego se calma, hay sustos y luego se calma, hay sustos y luego se calma
Y ahora estamos viviendo un momento de tensión, un momento de amenazas, un momento de ataques, pero el tema siempre ha sido el mismo. Siempre han mediado unos y otros, se ha intentado hacer cosas, según qué noticias mires, unas van a ir más a favor de Palestina, otras van a ir más a favor de Israel, unos te dirán que Israel, bueno, pues es el intocable de las naciones, que puede hacer incluso barbaridades que nunca se le condena nada, si fuera otro país como Alemania ya se le habría condenado, si fuera otro país europeo se le habría condenado, otro país africano se le habría condenado, pero te van a decir mil cosas así. Por otro lado, otros te dirán, no, que los otros son los que atacan, que Hamas, que Hezbollah tienen la culpa, que Israel solo está a la defensiva. Depende de las noticias que veas, te va a salir un lado y otro y va a condicionar tu manera de ver ese conflicto. Yo siempre recomiendo ir más atrás, ir a la historia, no a los periodistas de hoy, a los reporteros de hoy, sino a la historia y entender un poco el desarrollo de todo lo que ha pasado, porque hoy solo te van a dar una información muy superficial. Pero otra cosa interesante, cuando nosotros fuimos a Israel, para que veas que esto pasa, para que veas que esto está en el aire, sí. Nosotros estábamos en Israel, estábamos en la zona de Jerusalén, pasamos también a la zona de Palestina, fuimos a ver algunas zonas vecinas y se nota el ambiente cargado. O sea, yo si el resto no lo nota, pues puede ser que fue cosa de mi esposa, cosa mía y de algún hermano, pero el ambiente se nota tenso, ahí no se llevan bien, ahí hay tensión y se palpa en el aire. La tensión está en el ambiente. Tanto es así que nuestro guía turístico, el guía que nos estaba acompañando en nuestro tour, nos dijo, mira, aquí no te van a quitar la cartera, no te van a quitar el teléfono, no te va a saltar un carterista por la calle, no te van a robar en el taxi. Aquí, cuando pasa, es terrorismo. Cuando pasa es una bomba, cuando pasa es un ataque gordo, un ataque fuerte, un ataque grave, un ataque terrorista. ¿Por qué? Por la tensión que hay entre grupos. O sea, y no es una tensión de un país a uno lejano, es una tensión de una zona a unos metros y se respira en el ambiente. Ahora, ¿qué ha pasado con todo esto? Cuando vuelve a haber el boom de la noticia, como cuando pasó con Rusia y Ucrania. Ahora, ¿quién habla del conflicto Rusia y Ucrania? Y tampoco la cosa ha acabado. Pero ¿quién está hablando? No, pero cuando empieza una guerra y empieza una batalla, y ahí vamos a pensar. ¿De qué se habla? Tercera Guerra Mundial, llega el anticristo, la iglesia se va, aparece una vaca roja, se va a construir el tercer templo, se preparan los sacerdotes, se buscan levitas, se hace esto, ¿no? Y se levanta un líder político que va a hacer la paz, va a pasar esto, va a pasar aquello, ahora se suma este, se suma aquel, viene esta batalla, viene la otra, pero cuando las personas de esos canales que anuncian esas cosas, que dan a conocer esos sucesos que van a pasar y ven, uy, un mes, 2 meses, 3 meses, y no pasa, ya se callan, vuelven a lo suyo hasta el próximo conflicto, hasta la próxima batalla, hasta la próxima noticia. La vaca roja esta que anunciaban ya salió más de una vez. No es el primer año que hay vídeos de la vaca roja. No es el primer año que hay vídeos anunciando el tercer templo. No es el primer año que hay vídeos diciendo que los sacerdotes están preparados ya con los utensilios para empezar a hacer sacrificios. No es el primer año que se habla de que el anticristo va a aparecer en ese momento. No es el primer año que se habla que la tercera guerra mundial va a aparecer. Y un día habrá un conflicto gordo y un día llegará una batalla. Pero ahora, no deberíamos aprender a no enfocarnos en aquellos canales que hablan de cosas que quizá van a suceder, que quizá están por venir y R que R le dan a los mismos temas. Y la gente en ese momento, en lugar de estar orando, buscando al Señor, mirando la cruz, el Evangelio, a Cristo, haciendo discípulos, la gran comisión, entra en un pavor, entra en un miedo, entra en un terror. ¿Y eso qué hace? Que muchas personas pierdan el foco de un tiempo, pierdan el foco un tiempo de lo prioritario como creyentes, su vida cristiana, su vida familiar, su santificación, y empiezan a centrarse en lo que está por venir, que luego no pasa en ese momento. Y tienen a las personas centradas en algo que quizás sucede, pero no sucedió. ¿Sabes qué significa preocuparse? Antes, ocuparse. Ocuparse antes de tiempo. Y las personas empiezan a ocuparse de algo antes de tiempo. Yo no digo que los creyentes no estemos velando. Yo no digo que los creyentes, a la luz de la palabra, no examinemos los tiempos, pero no podemos especular y vivir a la expectativa, como hacen muchos por ahí en el mundo, que se hacen búnkers subterráneos y cosas así por lo que se viene nuclear, un ataque y tal. No podemos vivir en ese terror. No podemos vivir en ese miedo. Los creyentes somos llamados a vivir, número uno, llevando a cabo la gran comisión.
Número 2, velando en santidad, esperando a nuestro Señor, deseando estar irreprensibles el momento que el Señor venga a buscarnos. Número 3, aguardando con anhelo la venida del Señor Jesús. Número 4, haciendo discípulos. Número 5, edificándonos con nuestros hermanos. Número 6, cuidando espiritualmente nuestros hogares. Número 7, ayudando al prójimo en lo que podamos a conocer a Cristo, a testificar de Cristo, a mostrar con nuestras obras también la gloria de Dios después de haber sido santificados por su obra a través del Espíritu Santo, y eso es nuestro trabajo principal. Eso, en medio de todo eso, velemos. En medio de todo eso, pues tampoco estemos alerta, pero no apavorados, no asustados. Muchas veces lo único que consiguen ciertos canales es generar en el corazón de los creyentes una sensación de especulación, de teoría, ¿sabes? Esta gente que habla de teorías de la conspiración, de esta gente que gobierna el mundo va a traer esto, y ahí hay un montón de gente esperando unos ovnis, esperando un ataque, esperando esto, esperando aquello. A veces aciertan, a veces no, a veces le atinan con lo que dicen, otras no, pero la gente vive así como aguardando el próximo suceso, lo próximo que está por venir, pero pierden el foco de su vida presente. Y a muchos creyentes les pasa. Yo creo que la Biblia es clara cuando nos dice que debemos usar el tiempo con sabiduría, que no debemos ser como los necios, sino como los sabios. Y dice, y más cuando el día se acerca, y más sabiendo que los días son malos. Entonces, los días son malos y el día del Señor se acerca. Nosotros, cuánto más debemos estar velando y cumpliendo nuestro llamado como cristianos. No tiene nada de malo hacer vídeos dando noticias, ¿eh? Que nadie, mira, ahora, una cosa es dar noticias de, mira, está pasando esto, oremos. Está sucediendo esto, oremos. Otra cosa es especular. Se dice que ha llegado una noticia que puede ser. No, la especulación no deberían hacerla ni los periódicos, que muchos lo hacen. La especulación no es información. La especulación es simplemente lanzar datos que quizás sucedan, que son dudas, que son una percepción personal del asunto, pero la especulación no es información. Dar un dato informativo, oye, está sucediendo esto, está pasando esto, está en todo su derecho, como las noticias lo hacen. Y darlo desde una perspectiva cristiana está muy bien. Pero cuidado, hermanos, que una de las mayores herramientas de este mundo, y yo creo que hasta del mismo Satanás, es la distracción, el que perdamos el foco. ¿Cuántas veces tropezamos por distraernos, por empezar a enfocarnos en las cosas que no son prioritarias? Estoy preparando un estudio bíblico sobre las prioridades cristianas, sobre cómo los creyentes tenemos que tener claras nuestras prioridades y no desenfocarnos, y la importancia de estar enfocados en nuestras prioridades siempre. Así que, amados hermanos, el conflicto de Rusia y Ucrania sigue, el conflicto de Israel y la franja de Gaza, Hamás y Hezbolá continúa, y ¿saben qué? No sabemos lo que pasará mañana ni la semana que viene. Se dicen muchas cosas, se especulan muchas cosas. Mientras tanto, oremos por la paz, porque tenemos la responsabilidad bíblica de orar por la paz. Oremos para que muchos conozcan a Cristo, porque me da igual un lado de la franja y otro. Todos los que no tengan a Jesús van a ser condenados. Me da igual que sean judíos o me da igual que sean musulmanes. Si no tienen a Cristo, no serán salvos, porque el único camino al Padre es el Hijo. Y sin Cristo no hay salvación. Así que oremos también por la salvación de muchos. Oremos también por la iglesia para que esté firme. Oremos también por la iglesia para que no se desvíe de su propósito principal como iglesia de Cristo y de su misión, y estemos velando, pero haciendo lo que debemos hacer como creyentes, viviendo nuestro día a día como cristianos, santificándonos, predicando el evangelio, haciendo discípulos, edificándonos con la iglesia, cuidando nuestros hogares y familia. Venga lo que venga, estamos seguros en Cristo. Esa es la realidad. Venga lo que venga, estamos seguros en Cristo, como lo han estado nuestros hermanos a lo largo de la historia en medio de momentos muy difíciles. Así que, hermanos amados, firmes en Cristo, firmes en la fe, no perdamos de vista al Señor, no nos distraigamos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.